Y me van a decir o mal. Listo. Ahora nos toca resolver el examen de geometría. Ahí les voy a compartir el examen de geometría. En el examen de geometría tenemos lo siguiente, dice, encuentra el valor del perímetro de la siguiente figura. Esa estaba facilita, pero como les digo hace un momento, por error, claro, se me marcaba ya era la C, que es la C, que ya ustedes lo pueden ver que ya solito, el sistema solito le corrige a ustedes. Yo lo cambio, yo lo hago manualmente y el sistema solito lo corrige si por ahí hubo una equivocación o algo, el sistema lo corrige solito. Listo. Entonces aquí es la C. ¿Por qué era la C? Porque para poder sumar o verificar la suma del perímetro teníamos que sumar todo, ¿no? En este caso, podríamos sumar 40 más 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 16. 16 más 15 más 50, porque 22 por 20. Más 50. Más 60. Todo es igual a 181. Es igual a 181. 181. Recuerden que para poder hallar el perímetro lo que hacemos es sumar todo. Sumar todo. Cuando sumamos todo, lo que hacemos es encontrar el perímetro. Entonces podemos decir que P es igual a 181. En este caso P vendría a ser el perímetro de esa figura. Hasta ahí hemos resuelto la número 1. Entonces en la número 1 nos sale 181. En la segunda figura, en lo segundo te dicen un isodecágono. ¿Cuántos lados tiene un isodecágono? 20 lados. Recordamos que isodecágono tiene 20 lados, ¿no? Porque es formado con 20 líneas, 20 lados. ¿Cuántas diagonales tiene un nonágono? 27. 27. Pero digamos nonágono. El nonágono tiene 9 lados. El nonágono tiene 9 lados. Como tiene 9 lados, nosotros decimos menos 3 n menos 3 entre 2 se puede reconocer. Ay, Dios mío. Oscar, presta atención, te veo muy distraído, por favor. N es igual a n menos 3 entre 2. Esa es la formulita que yo tenía que hacer para poder hallar los diagonales de la figura, me dice. Entonces decía n. ¿A quién va a reemplazar? A la cantidad de lados que tiene el nonágono. Un nonágono es el número de lados que tiene la figura. En este caso, nonágonos quiere decir una figura de 9 lados. Y decíamos 9 es igual a 9 menos 3. Es igual a 27. Igual a 9 o entre 6. 2. Ahora nosotros decimos igual a 9 por 6. Por 6, que son de 54. 54. Es 54. 9 por 6 Entre es igual a 54. es igual a 27. Entre 2, que es igual a 27. Igual a 54 entre 2 es igual a 27. Esa es la forma correcta para poder hallar la cantidad de diagonales que tiene mi figura, ¿no? En este caso el nonágono. ¿Por qué? ¿De dónde salió el 9? Porque un nonágono tiene 9 lados y esta es mi formulita, la cual yo tenía para poder hallar mi cantidad de diagonales que hay en una figura. Entonces ahí la respuesta correcta era 27. Hasta aquí la respuesta correcta es 27. Nos vamos a la número 4. En la número 4 nos dicen lo siguiente, dice, calcula el número, un ratito vamos acá para no borrar todo, vamos a ocuparlo. Calcula el número, ahí está. Listo. Calcula el número de lados de aquel polígono en el cual su número de lados más su número de diagonales es igual a 28.
Entonces, ¿qué figura puede ser? Una de 5, una de 6, una de 4. Tengo que ir hallando qué figura será. Entonces, para poder hallar voy jugando con esta formulita, ¿no? Y yo me he dado cuenta que jugando, voy a decir 8 menos 3 va a ser igual. 8 menos 3, ¿a cuánto es igual? 5. A 5. Y 8 por 5 es igual Es 40. a 40. Igual a 40. Y 40 entre 2 es 40 igual entre 2 y 20. a 20. Hasta acá yo he descubierto cuántas diagonales tiene esta figura. Me dice, pero me dice, más su número de diagonales es 28. Entonces, como acá yo ya sé, 8 lados. es 20 más el número. Entonces, Más como el yo- claro, Más el número. ¿qué figura es la que hemos encontrado? Sería 8. Puede dar igual a esa cantidad que hemos 20. sacado. 20, que tiene 20 diagonales, Octavo. más la cantidad, no, no más 8. Más 8 lados. El número de lados que tiene. 20, que es la cantidad de diagonales, más 8, que es el número de lados que tiene la figura con la que estoy buscando. Todo eso me da 28. A 28. Claro, entonces, ¿cuál es la figura? No dicen no. ¿Cómo se llama esa figura de 8 lados? Octágono, muy bien. Listo, entonces, ustedes han visto, ustedes jugando ahí con las figuritas o con la cantidad de la, ustedes han dicho, a ver, ¿de qué figura se tratará? ¿Se tratará de una figura de 5, de 6, de 7? Descubriendo con esta formulita hemos llegado a descubrir que una figura de 8 lados es aquella figura que si a esa figura de 8 lados nos va a dar 20 diagonales más 8, que son 8 de sus lados, nos va a dar a 28. Entonces, ¿de qué figura se trata? ¿De una figura de 5, de 6, de 7 o de 8 lados? ¿De qué figura se trata? De 8 lados. De una figura de 8 lados. De 8 lados. Muy bien. Entonces, ahí la respuesta era la D. Seguimos resolviendo. En la siguiente dice, ¿cuántas diagonales se podrán realizar en la siguiente figura? ¿Cómo sabemos cuántas? Acá nos dicen de una o de varias, o de todas. De varias. De varias, de todas. Nos dicen cuántas diagonales se podrán trazar. De ¿No? todas. De una, de un vértice, nada, y diría de un vértice, como por ahí me estaban preguntando algunos. Mire, una vértice no. Es cuántas diagonales puedes trazar tú. Es decir, que te quiere decir todo, ¿no? Entonces, para saber, igualito, ¿qué hacemos? La misma formulita, no hay nada más que hacer. Solamente la misma fórmula, solo que tengo que contar cuántos lados tiene para saber con qué número voy a trabajar, ¿no? Porque recuerden que n va a ser el número 7 por 7 menos. Miren, menos contamos 3. los números de lado. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene 7 lados. Por lo tanto, mi figurita, la n va a reemplazar al número 7 porque mi figura tiene 7 lados. Ahora hago todo mi procedimiento que ya sabemos cuál es. 7 menos 3, ¿cuánto es igual a 7 menos 3? 4. 4. Ahora tenemos 7 por 4. ¿Cuánto es 7 por 4? 28. 28 entre 2. ¿A cuánto es igual 28 entre 2? 14. ¿Cuántas diagonales puedo trazar en esta figura? 14 diagonales. Mi respuesta aquí era 14. 14. Pasamos entonces ahora, mis amores, a la pregunta número 6, ¿no? A la número 6. Aquí en la número 6 me dicen lo siguiente. Me dicen, ¿cuánto es el valor del diagonal interior de la siguiente figura? ¿Cuánto es el valor del diagonal y del ángulo, que diga, del ángulo interior de la figura? El ángulo. El valor del ángulo interior de la figura. Para poder saber el ángulo interior de una figura, lo que hacemos es, también tenemos una formulita para saber eso, ¿no? ¿Cuál es encontrar el ángulo exterior? Eso primero el exterior. Después el interior. Para encontrar el ángulo exterior. Tenemos que hallar el ángulo exterior
Claro, pero Entonces, tenemos formulitas para poder encontrarlo. Por eso quiero primero que me digan las formulitas. ¿Cuál es la formulita para saber cuánto es el ángulo? 360 entre 5. La cantidad de número de lados. Exacto, es 350 de los lados que tiene, que los lados son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los lados que tiene mi figura. 360 entre 5. 360 entre 5. Profesora, sale 72. 72. Vamos a poner acá la formulita un ratito, ¿ya? Vamos a poner aquí. 360 Entre la cantidad de lados. Claro, n significa la cantidad de lados que va a tener la figura. Listo, para que no se me vayan a olvidar, de repente por ahí alguien se olvidó. Ahora sí. Ahora tenemos 360 que se copia igual y n que es la cantidad de lados que tiene mi figura. 360 entre 5, ¿a cuánto va a ser igual? 72. A 72. Listo. Ahora sí, a 72. Ahora, ¿qué más se hace? ¿O ahí nada más queda mi ejercicio? Ahí no queda. Pone Ahí no 180 queda. menos 72 Claro, es igual a 180 menos la claro. cantidad Ahí que no salió. queda, ¿saben por qué? Porque a mí me están pidiendo el ángulo interior, pero para Interno. yo poder saber el ángulo interno, por eso está Tengo marcado. que saber la cantidad del ángulo exterior. Pero para poder yo saber cuánto mide el ángulo interno, he tenido que resolver este, que es el ángulo externo, para poder saber mi ángulo interno, si no, no lo iba a poder resolver, ¿no? Si no sé cuánto mide mi ángulo externo, no lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque mi formulita que me dice, para poder hallar el ángulo interior, la medida del ángulo interior es la siguiente. La formulita para hallar ese ángulo interior es lo siguiente. 180 menos la medida del ángulo exterior. Esa es la formulita que yo debo de saber. Recuerden que es con símbolos, ¿no? Solamente que acá por hacerlo rápido lo estoy escribiendo porque es un poco difícil sacar los símbolos. Entonces, decimos, para poder saber la medida del ángulo interior, ¿ya? Para poder saber la medida de este ángulo interior, tenemos que hacer 180 menos la medida del ángulo, exterior. Ahora hacemos lo siguiente. Lo único que hacemos ahora es reemplazar. Reemplazamos. A ver, para poder saber esa medida. Decimos ahora lo siguiente. 180 menos, ¿cuánto es la medida del ángulo exterior de esa figura? 72. 72, menos 72. 180 menos 72, ¿a cuánto será igual? 108. 108. 108. Es por eso que 108 es mi respuesta. En la número, ¿qué número es? La 6. En la 6 la respuesta es 108. Recuerden que para saber la medida de un ángulo interior, primero tengo que hallar esto que es la medida del ángulo exterior. Después que hallo la medida del ángulo exterior, recién puedo hallar la medida del ángulo interior, porque si no, no sabría pues con qué lo voy a restar para poder saber cuánto mide adentro, ¿no? Esa es la formulita que teníamos que hacer para poder hallar la respuesta en la número 6. En la número 7 también estaba fácil. En la número 7 dice, si tenemos el siguiente polígono regular, ¿cuánto vale cada uno de los ángulos internos de la figura? ¿Y cuánto vale X? Vemos que el ángulo interno ya sabemos cuál es y X que está afuera, ¿no? Que para poder saber cuánto vale X. Entonces, ¿qué hacemos para poder saber la medida del ángulo interior? Ya sabemos la formulita, ¿no? Por gusto lo borré, vamos a ver. Para no ocupar tanto tiempo. La medida del ángulo interior, saben que es 180 menos la medida del ángulo exterior. Entonces, para eso necesito saber cuánto mide X, porque X está para afuera. Necesito saber cuánto mide X, que es el ángulo exterior. Entonces, hacemos ahora nuestra formulita. Para poder saber la medida de ellos, ¿qué es lo que hago primero?
hallo todos los ángulos para poder saber cuánto miden cada uno de ellos, ¿no es cierto? Hacemos la medida. ¿Cuál era la formulita para poder saber el total y luego lo dividimos entre esa cantidad? 300 entre n. ¿Cuántos lados tiene? 360. 360 Entre 6. Y sale 60. entre, listo. Primero recuerden que eso hemos hecho para descubrir una formulita. ¿Recuerdan que había una formulita para descubrir la medida de todos los ángulos? Porque acá sí tenemos que saber primero todo para dividirlo entre cada uno de esos ángulos y saber cuánto mide cada uno de ellos. Primero tenemos que saber cuánto mide el total, ¿no? Para dividirlo y es como decir, tengo que saber cómo va a haber 10 panes para poderlo dividir entre 5 niños. Algo así. A ver, la formulita era 180 para poder saber el total. De 180 180 menos Menos 6. 180 menos 2. 180 menos 2, ¿cuánto es? Sería 4. sale por 4. 4. 180 por 4 sale 720. 180 por 4 sale 720. 720 es la medida total de todos los ángulos que hay, todos los ángulos internos. Esa es la medida total de esa figura, de todos sus ángulos internos. Ahora, sabiendo esa medida, que es la medida total, ¿qué podemos hacer para saber cuánto mide cada uno de ellos, cada uno de los ángulos? Dividirlo, claro, lo dividimos. 720. ¿Entre quién? Entre 6. Entre 6. Este es mi segundo paso. 720 entre 6, ¿a cuánto es igual? A 120. A 120. 120. 120 es lo que mide mi ángulo. ¿Cuál ángulo? Interior. Lo que mide el ángulo interior. Menos de un minuto. Listo, mis amores. Apagamos los audios para terminar. Y dicho, cuando queda menos de un minuto hablamos y se nos va más el tiempo. Ya vamos a acabar. 120. Ahora, de ese 120, ¿qué hago para saber el ángulo exterior? El ángulo exterior tiene que ser 360 entre 6. Entre 6. Sería 60. Entre 6 es igual a 60. 60. Es igual a 60. Listo. ¿Mi respuesta cuál era aquí? La C. La C, 120. Y X es igual a 60.